C7 Sociedad. Gracias por continuar en la sintonía de C7. Estamos en C7 Sociedad este viernes 4 de octubre, muy contentos porque estaremos platicando acerca de esta iniciativa de la Ley de Libre Convivencia, una temática, una problemática en materia de derechos humanos, pues que ha dado bastante de qué hablar en nuestra entidad y también en el ámbito nacional. Estamos en el año 2013, sí, estamos en octubre 4 y estamos discutiendo y tratando de alcanzar derechos para todas las personas. De ese tamaño es esta materia, esta temática que estaremos abordando esta tarde. Por eso yo quiero invitarle a que se quede con nosotros. C7 Sociedad, este espacio que nos interesa que sea incluyente, diverso y por supuesto nos interesan sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas, sus opiniones y todas las dudas que usted tenga acerca de esta materia. Esta tarde tenemos invitados muy importantes, invitados de gran talla que vienen a platicarnos y a tratar de explicarnos para que nos quede claro a todos qué sí es la Ley de Libre Convivencia o esta iniciativa de Ley de Libre Convivencia y qué no es, porque pareciera que nos hemos quedado cortos. Rodrigo, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Nidia, y también darle la bienvenida a todos los que nos van a ver en esta mesa de análisis. Hoy vamos a platicar efectivamente de una iniciativa de ley que no es nueva en el caso del estado de Jalisco. Tiene alrededor de 13 años discutiéndose, pero sí ha sido el año en el que se han sumado más voces a esta iniciativa de ley. Vamos a platicar sobre esto. Algunas personas ya le pusieron precio a los derechos que otorgaría esta libre convivencia e incluso algunos más hablan de que no es una iniciativa importante. ¿Cómo podemos hablar que la no discriminación, que la igualdad, que la equidad no sean importantes para Jalisco? Vamos a ver. Y parece una broma pesada, Rodrigo, que estemos, insisto, en este año 2013, que estemos tratando de alcanzar el respeto a los derechos humanos para toda la población. Así es de que le invitamos a que se quede con nosotros, 3030-5307, nuestro número telefónico. Más adelante le estaremos dando también algunas páginas y algunos correos donde usted puede hacer llegar todos sus comentarios, sus quejas, sus críticas, sus denuncias y todas sus opiniones en torno a esta temática. Esta tarde tenemos invitados especiales, Rodrigo, hay que presentarlas. Claro que sí, nos acompaña el día de hoy Luis Ignacio Guzmán, él es asesor jurídico de la Asociación Civil Códice. Muy buenas tardes, que además Códice es una de las asociaciones que ha impulsado mucho esta iniciativa. Gracias por la invitación. También nos acompaña esta tarde el diputado local priista Héctor Pizano, uno de los impulsores de esta iniciativa de ley de libre convivencia y que, bueno, pues estaremos, ya lo decíamos, tratando de clarificar que sí es esta ley de libre convivencia. Se habla pues de alcanzar los derechos para todas las personas, pero también de esta materia de las familias, las diferentes familias. La ONU, nada más por decirlo de alguna manera, Rodrigo, está contemplando 25 tipos de familias, y es de que gran chamba hay. 25 tipos o modelos de familia cuando aquí se insiste en que solamente debe de ser uno, desprotegiendo, descuidando o no queriendo reconocer a estos 24 que por supuesto están conviviendo en esta entidad. Así es, y bueno, pues para entrar en materia, ¿qué les parece si vamos de una vez con el diputado local priista, Héctor Pizano, para que nos platique qué sí es esta iniciativa de ley de libre convivencia y posteriormente pues que Luis Guzmán nos esté platicando también cómo lo perciben, cómo reciben ustedes esta iniciativa y cómo hay que defenderla en este momento. Primero que nada, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de la invitación. Efectivamente es una iniciativa que impulsa el diputado Enrique Velázquez junto con Celia Fausto y Ricardo Rodríguez, a la cual nos adherimos varios diputados, entre ellos su servidor, porque entendimos lo que pretende lograr, que es una extensión de derechos. ¿Cómo definimos el tema de la libre convivencia? La libre convivencia es un acto jurídico que se constituye cuando personas físicas mayores de edad con capacidad de ejercicio establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua. Eso es la libre convivencia. No es todo lo demás que se ha hablado y se ha debatido. Esto es una extensión de derechos, busca dar una protección a quienes hoy no la tienen. Es un tema que, como tú bien señalas, no deberíamos estar discutiendo, sino deberíamos estar nada más reconociendo, porque es un tema que ya tiene bastante años con la necesidad de declararse donde no se ha llegado a ese esquema.
Otro tipo de discusiones que se han dado alrededor de esta iniciativa, hay que decirlo, cuando se quiere objetar la convivencia de dos personas, habría que establecer también el reconocimiento de la legalidad que ya existe en este país y no violentar derechos de terceros. Y lo más importante, que cuando hablamos de derechos fundamentales, no se consultan los derechos fundamentales, se reconocen, se declaran. Es un tema fundamental para la discusión de esta iniciativa, una iniciativa, se podría decir avanzada, pero que en Jalisco vamos tarde, y decirlo con todas sus letras, necesitamos entender el papel que juega la sociedad y que no es posible que queramos establecer nuestra visión sobre la de los demás cuando se trata de derechos que tienen que reconocerse para protección y para una debida convivencia, y sobre todo cuando tú bien lo señalas, hay diferentes tipos de familia, no los que en su momento reconocemos, respetamos, y también hay instituciones que reconocemos y respetamos, pero también queremos que la extensión de derechos sea una realidad en Jalisco. Estamos hablando que es un acto jurídico, es decir, y para ir entrando un poco más al tema, no es matrimonio. Es decir, de aprobarse esta iniciativa de ley, no esperen ver a dos hombres o a dos mujeres únicamente acudiendo o queriendo acudir o a un templo que no tiene absolutamente nada que ver, o también en la confusión que hay en respecto a preguntar quién va a ir vestido de blanco, quién va a ir vestido de negro, quién va a ir con velo o quién no. Hablamos de que son personas las que pueden celebrar este acto jurídico, y esas características presentes en las personas, ¿cuáles deben de ser? Bueno, gracias por la invitación. Buenas tardes de nuevo a todos. Ya lo decía el diputado Héctor, a mí me gustaría aclarar principalmente, o tú ahorita lo acabas de repetir, que no estamos hablando de matrimonio, que no estamos hablando de nada que tenga que ver con cuestiones de adopciones, porque por ahí se ha manejado esta posibilidad de parte de los grupos que están en contra de esta iniciativa de ley. Entonces, estas personas, como ya lo decía el diputado, que pueden celebrar una sociedad de libre convivencia, la cual sería un nuevo estado civil. O sea, hay que dejar en claro que esta ley crearía un nuevo estado civil. Ahora tendríamos personas casadas y personas libre convivientes. Serían personas que tienen el interés de vivir en un hogar común, de procurarse bienestar y ayuda mutua, y podrían ser, por darles un ejemplo, una madrina con un sobrino, podrían ser un primo con otro primo, podría ser la señora que ha cuidado por mucho tiempo a otra señora en su enfermedad. Entonces, cuando ellos deciden vivir juntos y crear esta sociedad, es cuando podrían realizar una ley de libre convivencia. Esto no es nada nuevo, no es algo que estemos inventando ahora y que queramos que ya las personas se unan en estas nuevas uniones de libre convivencia, sino es algo que ya existe, que ha existido por mucho tiempo, y lo único que se está pidiendo o que se lograría con esta ley es que se reconozcan los derechos de esas personas, y como ya lo decía Rodrigo, pues es una ley que con otros nombres se ha presentado en el legislativo de Jalisco. Anteriormente se le llamó la Ley del Hogar Común. Después, en la legislatura pasada, hubo una ley similar que también se llamaba Sociedad de Convivencia. Ahora el diputado Enrique Velázquez crea esta nueva iniciativa y le pone libre convivencia, pero prácticamente estamos hablando de este reconocimiento de derechos, en donde, también hay que dejar en claro, entrarían personas de la diversidad sexual. Sería la primera ley en donde dos personas del mismo sexo podrían acceder a esta unión de libre convivencia, y la primera vez que el Estado les reconocería derechos. Pero también hay que dejar en claro que esta iniciativa no habla nada del amor, no habla nada de las relaciones sexuales, simplemente habla de dos personas que deciden vivir bajo un mismo techo y procurarse ayuda mutua. Son ya las 6 de la tarde con 17 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Quédese con nosotros. Estamos en C7 Sociedad. Le invitamos antes a que se comunique con nosotros 3030-5307. Es interesante. ¿Qué le parece esta mesa, esta tarde, la iniciativa de ley de libre convivencia? ¿Qué sí es, qué no es? Sus dudas, sus comentarios y sus sugerencias son siempre bienvenidos. Vamos a la pausa, es breve y volvemos. C7 Sociedad. C7 Sociedad.
Gracias por seguir en esta sintonía C7 Sociedad esta tarde platicando acerca de esta iniciativa de ley de libre convivencia en el estado de Jalisco, sí, en pleno 2013 y estamos todavía tratando de alcanzar o de pelear o de que se reconozcan los derechos para todas las personas. Nos íbamos a la pausa con el comentario del licenciado Luis Ignacio Guzmán, quien es asesor jurídico de Códice y quien nos venía platicando acerca de lo que no es esta ley de libre convivencia y de lo que sí podría ganarse con esta de llegarse a aprobar. Gracias. Estábamos hablando, Nidia, Rodrigo, diputado, de que esta no es una ley exclusiva para los homosexuales, para las lesbianas, para las personas trans. Esta es una ley que reconoce a diferentes sectores de la población que por mucho tiempo han estado en total indefensión y que no tienen derecho alguno en este momento. Entonces, por ahí se ha catalogado de parte de estos grupos de derecha, vinculados con la Iglesia, con el PAN, bueno, que es la ley pro-gay, de hecho por ahí en los medios de comunicación lo han destacado de esta manera, y es importante que la gente sepa que no es así. O sea, sí sería una primera ley en el estado de Jalisco que reconocería derechos a dos personas del mismo sexo que desean vivir juntos, pero no es una ley exclusiva para nosotros. De hecho, el reclamo de los sectores de la diversidad sexual, de nuestra organización Códice como organización que trabaja con personas de la diversidad sexual, pues el reclamo es el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque nosotros estamos convencidos de que no deben de existir leyes especiales para ciudadanos en igualdad de condiciones. Pero bueno, ese es otro asunto que nosotros hemos demandado ya por mucho tiempo también a los legisladores, que ahorita hay un cauce por la vía judicial en donde ya se han logrado en otras entidades de la República amparos para que parejas se puedan casar. Aquí mismo en Guadalajara tenemos una sentencia que por ahí sigue su cauce legal y otras parejas más vienen con este tipo de procedimientos judiciales. Entonces, dejar otra vez en claro que no es matrimonio, que nosotros no estamos apoyando la ley con esta cuestión de que se nos va a reconocer el matrimonio, sino que estamos apoyando esta ley porque es una ley que reconoce derechos. Y nosotros vamos a apoyar siempre cualquier tipo de ley que reconozca derechos, que reconozca esta amplitud de derechos y que proteja a los que ahorita no los tienen. Adelante. Se habla también mucho de querer infundir confusión o de querer infundir incluso miedo. Miedo de algunos grupos que están en contra de esta iniciativa, porque de aprobarse esta iniciativa de ley cambiaría un paradigma en la sociedad respecto a que no sucedería lo que dicen que pasaría de aprobarse esta iniciativa de ley. Como la están encajonando exclusivamente a la cuestión genital, independientemente si son dos personas del mismo sexo o no, la encajonan a ese punto de tal grado que envuelve o esconde toda esta gama de derechos de los que ahorita vamos a platicar y de los que actualmente las leyes, ni el Código Civil del Estado de Jalisco, ni ninguna otra ley está otorgando a las personas que, según las estadísticas, se habla de un 5% de personas que viven en unión libre en el caso del estado de Jalisco, de un 14% de hogares que no están bajo la figura de matrimonio civil, y así tenemos otra serie de datos que están por ahora desamparados bajo esa protección, ¿no? Y que de aprobarse esta iniciativa podríamos tener beneficios de los que nos enfrentamos hoy en la cotidianidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, incluso en los reclusorios, incluso en algún lugar o centro deportivo. Y eso, Rodrigo, hay que decirlo, solo por citar algunos ejemplos y de lo que existe registro, pero cuántas personas en la población mexicana, en la población jalisciense, están bajo una condición de no reconocimiento de derechos, de no acceso, porque no forman parte de esas estadísticas y por ellas tampoco estamos peleando, tampoco estamos abogando, ¿no? Es, insisto, solo por decir algunos datos y sí creo que valdría la pena pues que ahora Luis Ignacio Guzmán, asesor de Códice, nos platicara un poco acerca de esto que sí se ganaría con la iniciativa de aprobarse la iniciativa de la ley de libre convivencia y pues de qué manera también ustedes están trabajando para apoyar a que se apruebe esta. Esta iniciativa de ley de libre convivencia reconocería derechos de hereditarios, de tutela y de proporcionar alimentos. O sea, sería la primera vez que una ley en el estado de Jalisco reconoce a los diferentes tipos de familia, no simplemente a la familia conformada o llamada tradicionalmente por estas administraciones panistas que tuvimos en el pasado, donde solamente ellos reconocían papá, mamá, hijos, perrito y casita, ¿no? O sea, oye, pero que ahora ya
se quedó en evidencia que no solo los panistas. Bueno, por ahí hay otros grupos que se hacen llamar progresistas de izquierda y que, bueno, ahora están en contra de esta ley, que lo único que pretende es ampliar derechos, pero bueno, si quieren ahorita lo vemos un poquito más adelante. A mí me gustaría regresar con este derechos que sí contempla esta ley, y uno sería el derecho de tutela, cuando habla la ley específicamente de cuando una persona cae en estado de interdicción, o sea, que tiene algún tipo de problema, de enfermedad, que pierde su capacidad de ejercicio. La otra persona con la que está unida en libre convivencia tendría el poder de decisión para estas ciertas situaciones, como podría ser de una cuestión de muerte, de fallecimiento, poder reclamar el cuerpo ante la autoridad correspondiente, cuando se tiene que decidir sobre algún tipo de cirugía, algún tipo de enfermedad en un hospital, pues que la otra persona de alguna manera pueda tomar esta decisión. ¿Por qué? Porque actualmente las parejas que no tienen reconocimiento, que viven en un mismo hogar, que se procuran bienestar, que incluso comparten los gastos, el ingreso familiar, pues se encuentran en esta situación, y al momento de que llegan ante una autoridad, se encuentra que no son nadie legalmente para ellos, y que la autoridad dice, tú no eres familiar, entonces tú no puedes tomar decisiones. Y nosotros, en lo personal, como sector de la diversidad sexual, hemos tenido compañeros en donde su pareja ha tenido que ir a la fosa común porque legalmente no podían reclamar un cuerpo, ¿no? Entonces, estas son ya situaciones en extremo, pero que existen, que se han dado por muchísimo tiempo, y que esta ley vendría a dar esa certeza jurídica. Ahora, la cuestión de los alimentos, el derecho a los alimentos, la ley habla que se tendrá el derecho, si esa persona, una de las personas que tienen esta unión de libre convivencia, no tiene un trabajo remunerado, no tiene forma de obtener ingresos, tendrá derecho de recibir alimentos de su contraparte cuando terminen o decidan terminar esta ley de libre convivencia, hasta por el tiempo, el tiempo por el que tuvieron realizada esta libre convivencia. O sea, es un reconocimiento de que si ellos deciden terminar, pues una de las partes tendrá que proporcionar alimentos a esta otra persona, ¿no? Y la cuestión de la herencia. Por ahí hemos escuchado voces donde dicen, bueno, es que eso ya existe, se puede hacer un testamento y tú le puedes dejar los bienes a quien quieras. Sí, pero ¿cuántas personas en esta sociedad claro, tenemos un testamento? Realmente no hay una cultura del testamento. Entonces, después los problemas vienen cuando quedan estas sucesiones en intestado, y pues no hay forma de reclamar bienes en los cuales los dos aportaron, los dos ayudaron a obtener, y uno de ellos se queda en estado de indefensión, y es la familia cuando viene, cuando llega y se lleva esos bienes, de los cuales pues solamente van a gozar de ellos, pero sin haber aportado nada. Otro de los derechos que establece esta iniciativa, además de los que mencionaste, como los hereditarios, lo de la tutela, está el de la seguridad social. Actualmente, según la ley del Seguro Social, este beneficio se puede extender en el caso de familiares en línea ascendente o descendente, o en el caso de personas que viven en concubinato, la concubina al concubino o el concubino a la concubina. En el caso de aprobarse esta libre convivencia, ¿cuál sería la extensión de los derechos, diputado? El artículo 12 de esta iniciativa señala expresamente, los convivientes se encuentran legitimados para reclamar las prestaciones que bajo las modalidades de pensiones, prestaciones sociales u otros análogos contemplen las leyes. Esto es básicamente la igual. seguridad social. Muy bien. Que quedaría básicamente igual a lo que existe entre los matrimonios, entre las familias tradicionales. Sí, estamos hablando de quien no puede llevar Claro. a quien habita con y quien vive, quien es su familia, a estos beneficios que tiene en virtud de su trabajo. Entonces, hoy extiende esos derechos a quien normalmente no lo tiene, porque precisamente hablamos de otro tipo de familia que aquí no se ha reconocido. Y por eso es enfatizamos en importante. esto, diputado, precisamente para que nos quede claro que lo único que se está pretendiendo es alcanzar pues, los derechos para todos de la manera igualitaria. Es la mejor forma de definir esta ley, es una extensión de derechos. Esa es la forma de hablar de ella. Es un tema que le da seguridad social, seguridad patrimonial, y ve por quienes normalmente definen constituir otro tipo de familia. Hay dudas, ¿cómo quedaría este documento, esta acta de libre convivencia? Sería importante que nos lo platicara para que también nos quedara claro. ¿Qué le parece si vamos a la pausa, que es muy breve? Le invitamos a que se quede aquí en C7 Sociedad abordando esta temática de la iniciativa de ley de libre convivencia. Nuestro número telefónico 3030-5307. Vamos a una pausa, es muy breve y regresamos con más.
C7 Sociedad. C7 Sociedad. Gracias por seguir en C7 Sociedad esta tarde de viernes 4 de octubre abordando esta temática tan interesante, la iniciativa de ley de libre convivencia en el estado de Jalisco. Y bueno, pues esta tarde, como ya lo saben, nos acompaña Luis Guzmán, asesor jurídico de Códice, y también el diputado local priista Héctor Pizano, quien está muy involucrado y que ha sido uno de los impulsores de esta iniciativa de ley de libre convivencia en el estado de Jalisco. Diputado, pues para que nos platique también qué leyes se tendrían que modificar en caso de aprobarse esta iniciativa de ley de libre convivencia y pues cómo podría seguirse este camino para verdaderamente alcanzar esta extensión. Bueno, primero que nada, lo que habías dejado antes del corte, el tema de cómo se celebra, se presenta una solicitud ante el oficial de registro civil. Es ante el oficial de registro civil quienes tuvieran interés de celebrarlo, y se celebra a través de un acta de sociedad de libre convivencia, donde se les pide una serie de requisitos para poderlo celebrar. Entonces, al final de cuentas es un acta diversa a todas las que conocemos, la que tendría que celebrar el oficial de registro civil y llevar a cabo las anotaciones correspondientes en las actas, como hace en cualquiera de los actos que realiza. Eso es, por principio, es un acta diversa, es el oficial de registro civil que conoce. Obviamente las modificaciones que impacta tienen que ver con nuestro Código Civil y tenemos que ver con las otras legislaciones que tienen que ver con seguridad social en el Estado, que tendríamos que modificar. Decirlo con claridad, como lo ha señalado, para nosotros es importante que se reconozcan estos derechos para las personas que deciden habitar un hogar común y que deciden ayudarse mutuamente, y una de las ayudas es esta, poderle extender los derechos de los que son partícipes a quienes viven y tienen un interés por llevar a cabo una vida en conjunto en un solo domicilio. Esta es la parte fundamental, y si me permites también hacer las aclaraciones que habíamos hecho desde el principio, porque es parte de lo que hemos venido debatiendo en el Congreso. En el texto de la iniciativa, lo vuelvo a subrayar, en ningún lado tiene que ver con la figura o la institución denominada matrimonio. En el texto de la iniciativa, en ningún lado, de ninguna forma, ni directa ni indirecta, genera ningún tipo de derechos para un tipo de adopción. Son dos temas que han estado centrando el debate de esta iniciativa, que no tienen nada que ver con esta iniciativa. Y decía usted, diputado, bueno, se ha tratado de debatir todo lo que no es la iniciativa. ¿Qué hay detrás de esas discusiones pues áridas, de discutir lo que no es? ¿Cuáles son los intereses? Podría yo establecerte que no es un interés genuino sobre una discusión legislativa. No tiene nada que ver con el proceso legislativo y no tiene nada que ver con los alcances de la iniciativa. Entonces, descalificar o descarrilar una iniciativa per se sin tener en cuenta el texto de la misma es totalmente temerario, absurdo e irresponsable. Hablaba usted, perdón, antes de ir a la pausa, el ámbito educativo, pues, y el desconocimiento del propio documento, y bueno, la evidencia también de que aquellos que están tratando de debatir lo que no es esta iniciativa de ley de libre convivencia, bueno, pues no se han tomado siquiera la molestia de echarle una ojeada. Así es. El tema, al final de cuentas, nosotros cuando queremos debatir esta iniciativa, queremos debatir cómo perfeccionarla, cómo, o en su caso, cuáles son los perjuicios que pudiera generar al aprobarse, y jamás nos han podido señalar uno que se origine de la iniciativa. Señalan un montón de perjuicios que creen que se pudieran crear, pero que no tienen nada que ver con la iniciativa. Entonces, es muy difícil debatir cuando no estamos hablando de lo mismo. Entonces, lo primero que yo he pugnado es porque nos pongamos a debatir lo que la iniciativa es, lo que busca y que tiene que ver con los derechos fundamentales que están ya consagrados en nuestra Constitución, en una serie de tratados que tenemos firmados por nuestro país, y que es un reconocimiento, una extensión de derechos que creo que en este 2013 no deberíamos estar discutiendo. Pero para debatirla habría la necesidad de que se analizara, y evidentemente esto no se ha dado. Un análisis serio sobre la iniciativa, no. Y cuando se ha querido descalificar por técnica jurídica, etcétera, pues hay una gran irresponsabilidad, porque quien hace ese señalamiento tiene la obligación de decir cómo sí, porque eso es lo que hacemos los legisladores cuando vemos hacemos una dictaminación de una iniciativa, es decir, esto está erróneo y se debe de hacer así, pero jamás hemos escuchado eso, ni en las comisiones que últimamente han dictaminado. Cuando se quiere descarrilar por técnica legislativa, jamás se establece cómo es la debida transcripción o texto que debería de contener. Entonces, creo que es simplemente una oposición
que tiene que ver con dogmas, con ideologías que se quieren establecer en una iniciativa que no los tiene. A mí me gustaría destacar que, bueno, yo considero que el escozor que ha causado ante estos grupos conservadores esta ley es porque es la primera ley que de alguna manera reconoce derechos a los sectores de la diversidad sexual. Y se olvidan de todas esas personas que no son gays, no son lesbianas, no son personas trans, y las dejan ahí abandonadas y se centran en el debate de la cuestión sexual y de la cuestión de los gays, lesbianas y trans. Entonces es por eso que la Iglesia, el PAN, ahora Movimiento Ciudadano, pues está en contra. Yo considero que no es necesariamente de esta ley, o no solo de esta ley, está en contra de reconocer derechos a los gays, lesbianas y trans. Entonces, cualquier iniciativa que se presente en este sentido, ellos van a estar en contra. ¿Por qué? Porque de alguna manera toda la vida han estado en contra y han atacado esta cuestión. Por ahí ha causado mucha sorpresa que Movimiento Ciudadano, los diputados del Movimiento Ciudadano, en donde una diputada al principio, cuando se presentó en el Congreso del Estado de Jalisco por el diputado Enrique Velázquez, esta iniciativa, se unieron a avalarla y ahora retiran ese aval, no fueron todos, pero por ahí mínimo una, y sacan un posicionamiento el día de ayer en el cual dicen, pues nosotros no vamos a apoyar, nosotros estamos en contra de esta ley, porque como ya lo decía el diputado, tiene muchas deficiencias, pero no salen con una propuesta, no dicen, nosotros en este artículo vemos que esta inconsistencia y lo podemos subsanar de esta otra. En el caso de Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano, nunca vamos a escucharlos decir que están en contra de reconocer derechos a personas no heterosexuales, porque por ahí se han ido. La forma en la que ellos han presentado sus argumentos en contra de esta iniciativa, y que parte ya lo comentaba el diputado Héctor Pizano, es falta de técnica legislativa o imprecisión en la técnica legislativa. Pero en 13 años de discusión de los que hablaban en un principio, nunca han presentado una propuesta para solventar esa supuesta falta de técnica legislativa. Es el sinónimo, digamos, que por lo menos yo he escuchado para decir estamos en contra de otorgar derechos a quienes hasta ahora están desprotegidos por la ley. Y la otra cosa, se habla mucho de que esto es la antesala al matrimonio. Una iniciativa que lo más probable es que no le toque a esta legislatura discutirlo aquí en el estado de Jalisco. Entonces, se quieren salir por la tangente. Yo creo que sí han leído la iniciativa y en virtud de que sí la han leído, utilizan estos pretextos de técnica legislativa para decir que no están a favor de la ley y seguirle teniendo miedo a decir estamos en contra de todos estos modelos de familia que hasta ahora no han tenido un reconocimiento por parte de la ley. Preocupante resulta, Rodrigo, diputado Luis, a usted que nos escucha y nos sintoniza a través de la multiplataforma de C7 Jalisco, el hecho de que esta legislatura esté, bueno, pues caracterizada y enfrascada en esta discusión, insisto, árida. Si en un momento dado pudiéramos pensar en lo que representaría en términos económicos el alcanzar esta extensión de derechos, podríamos en algún momento dado tratar de entender, de comprender que sería algo oneroso y que de alguna manera les mantiene preocupados. Pero cuando lo vemos de esta manera, que es solamente por no hacer un trato igualitario, pues creo que es por demás preocupante. Bueno, es preocupante no querer reconocer derechos y no buscar extender los derechos. Es un tema realmente muy claro, el texto de la iniciativa no tiene problema. Y con lo que se ha señalado que pudiera generar confusión, hemos estado trabajando en clarificarlo para efecto de darles esa tranquilidad a quienes tuvieran un genuino interés de que esto esté realmente expreso, pero el tema es de fondo, ¿extendemos los derechos o no? Y es un reconocimiento, al final de cuentas. Y que además la Suprema Corte de Justicia, perdón, Nivia, cuando se presentó el amparo en Oaxaca, dice textualmente que sí discrimina el Código Civil cuando solamente permite que la extensión de derechos económicos o no económicos sea para personas que viven bajo un mismo hogar cuando son de diferente sexo. Bueno, pues ahí está tan claro el documento como pues el gusto, el deseo o la necesidad de estos diputados para no aprobar esta extensión de derechos para todas las personas. C7 Sociedad, quédese con nosotros, vamos a una breve pausa y continuamos con más. C7 Sociedad. Gracias por continuar en la sintonía de C7 Sociedad este viernes 4 de octubre, platicando acerca de pues esta
situación de la iniciativa de ley de libre convivencia en el estado de Jalisco. Y bueno, pues queremos recordarle nuestro número telefónico 3030-5307 para que se comunique con nosotros, pero también está la cuenta del Twitter de nuestro director general, es @sRamírezRobles, @sRamírezRobles, para que todas las quejas, denuncias, sugerencias le lleguen a él directamente y nos las haga llegar. Muchísimas gracias por seguir en esta sintonía y nos íbamos a la pausa con la inquietud de conocer en qué lugar en el ámbito nacional se encuentra nuestro estado, precisamente hablando en materia de discriminación y de no reconocimiento de derechos humanos, Luis. Claro que sí, Nivia. Mira, en este tema del reconocimiento de derechos y de la no discriminación, del derecho a la no discriminación, Jalisco ha sido un estado que por mucho tiempo ha ido rezagado en comparación con otros estados o con otras entidades de la República. Actualmente en Jalisco no tenemos una ley para prevenir y eliminar la discriminación, no tenemos penalizado los actos de discriminación en el Código Penal. Por ahí fuimos los últimos que le entramos al tema de la aprobación de las reformas en derechos humanos que se realizaron en el 2011. Primero la aprobaron otros estados y Jalisco como que la legislatura no le quiso entrar porque pues por ahí había una discusión de que no estaba bien, etcétera, etcétera, cuando ya era un tema pues pactado, un tema que los tratados internacionales, los compromisos internacionales ya estaba realizado, lo exigía, ¿no? O sea, ya no podíamos tardar más tiempo, ya nos habíamos tardado mucho. Entonces, en este momento Jalisco sí tiene un rezago en el tema de discriminación. Ya lo comentaba Rodrigo hace un momento, que ya en este tema de búsqueda de nuevos derechos, estos derechos de tercera, de cuarta generación, ya ha habido sentencias de la Suprema Corte de Justicia en donde ha determinado que ciertas leyes son discriminatorias y entre ellas los artículos que hablan de matrimonio en diferentes códigos civiles del país, donde dicen que es discriminatorio, que el matrimonio solamente se pueda celebrar entre un hombre y una mujer y que debería de interpretarse o de ampliarse a simplemente dos personas. Eso es lo que estamos buscando también en Jalisco, algunos sectores de la diversidad, y inminentemente se tendrá que dar. ¿Por qué? Porque la base para combatir esta discriminación es el artículo 1 constitucional, en donde se habla que nadie podrá ser discriminado entre muchas otras cosas por su preferencia sexual. El artículo 4 constitucional, que habla que el hombre y la mujer somos iguales ante la ley, y que actualmente muchas leyes y reglamentos todavía no lo contemplan o todavía no lo adecúan, pero inminentemente tendrá que llegar el momento en que si las leyes o reglamentos no se cambian, los juzgadores, los jueces, tendrán que interpretarlo de esta manera, porque así está dictado en esta reforma de derechos humanos que tenemos desde junio del 2011. Entonces, en este sentido, Jalisco, con esta nueva ley de libre convivencia, sí se pondría en otro lugar del que ya hemos tenido históricamente. ¿Por qué? Porque actualmente no existe una ley similar más que la Ley de Sociedades de Convivencia del Distrito Federal, que se aprobó en el 2006 y entró en vigor en el 2007, y no hay otra ley que contemple este tipo de derechos. Por ahí hay un pacto civil de solidaridad en Coahuila, que también se aprobó en el 2007, pero que regula una unión civil entre dos personas del mismo sexo. Recientemente Colima también aprobó una ley llamada enlace conyugal, que es prácticamente los mismos derechos del matrimonio, nada más para personas del mismo sexo. Pero esta ley de libre convivencia no está hablando de sexos, está hablando de simplemente dos personas. A mí me gustaría ahorita que el diputado andara en esta parte de la ley, pero estaríamos hablando de que no es una cuestión de regular relaciones sexuales, no es una cuestión de regular relaciones amorosas, simplemente es una cuestión de regular la convivencia bajo un mismo techo y la ayuda mutua y el bienestar para esas personas que deciden contraerla. Así es. Y aparte de todo esto que acabas de mencionar, se está enriqueciendo mucho toda la base constitucional y los tratados internacionales, y más con la reciente sentencia de la Suprema Corte, en donde da el mismo rango a la Constitución y a los tratados internacionales, en donde hay innumerable número de tratados que fortalecen la iniciativa de libre convivencia. Y parte de lo que decía ahorita Luis, que nos gustaría que el diputado nos hablara un poquito más, es reiterar en que esta iniciativa de ley se pueden celebrar dos personas. ¿O más? Mira, en el texto, por eso lo quise señalar al principio de la discusión, el artículo 3, que es el que define la libre convivencia, es un acto jurídico que se constituye cuando personas físicas mayores de edad y con capacidad de ejercicio establecen un hogar común con voluntad de permanencia y ayuda mutua. Eso es, no es otra cosa. Establecer claramente que solamente hablamos de una extensión de derechos, lo señalamos claramente: alimentos, sucesorio, tutela, seguridad social y cuestiones de patrimonio. Eso es lo que estamos buscando
para que se protejan quienes decidieron hacer una vida en común. Esto no tiene nada que ver con sus cuestiones afectivas. Eso es lo que hay que dejar claro, ¿sí? Por eso es que no es otra figura, porque dicen, ¿para qué quieren esta figura si existe el concubinato? Primero, el concubinato en nuestra legislación dice claramente quiénes lo celebran, hombre y mujer, y cuál el objeto tiene, que no tiene que ver con esto. No tiene que ver con la institución del matrimonio. Quienes se han alarmado, el matrimonio está totalmente alejado de todo el texto de esta iniciativa y las figuras no tienen nada de compatibles ni de símil, y por lo tanto nadie debería sentir que atenta con esta iniciativa porque en ningún momento tiene ninguna relación directa ni indirecta. Y el tema de las adopciones, que ha sido un tema, créeme, ruin en el manejo que se le ha dado, en la descalificación, no está, como tú lo has visto, ni siquiera se avisora en ninguno de los párrafos ni renglones de esta iniciativa, por lo cual creo que yo convocaría una vez más a que este tipo de discusiones las diéramos de una forma seria, responsable, pero sobre todo el valor de la tolerancia es fundamental para que podamos discutir las cosas como se requieren en un estado como el nuestro, porque nosotros pensamos realmente que Jalisco está muy avanzado, pero necesitamos dar un paso hacia adelante para que por lo menos las discusiones tengan ese valor de tolerancia que nos permitan con seriedad, con fundamentos, con razones, debatir lo que es y no lo que no es. Pues podríamos empezar por intentarlo en el mismo Congreso del Estado, diputado, el tratar de hacer un análisis bastante serio respecto a esta iniciativa. Bajo, no, y sobre todo no alentar a la violencia escrita, verbal y física. Eso es algo muy grave. En un clima delicado como el que vivimos actualmente en el país, en el Estado, el alentar la polarización de la sociedad, sobre todo con elementos que no son verídicos, con una falsedad, generar un encono entre la sociedad, creo que no le abona a una sana convivencia de todos. Y creo que con el respeto que todos me merecen, los que me han hecho favor de comunicarse a mi cuenta de Twitter, a mail y a mensajes que no están de acuerdo, así como los muchos también que me han hablado que están a favor, yo con mucha atención recibo sus opiniones, las considero, veo en el texto de iniciativa si podemos mejorar para que realmente sea algo que le dé lo mejor que pueda a Jalisco, pero lo discutimos con elementos serios y respetamos la opinión de todos con sus derechos y sus temores, pero también queremos que se respeten los derechos y se extiendan los derechos a quienes los tienen. Diputado, también importante aclarar que los derechos no se someten a consulta. Esta ley es simplemente una amplitud de derechos y para aquellas voces que de alguna manera piden que se haga un plebiscito, que se haga una consulta, pues que sepan que en este principio jurídico de leyes, de marco legal, pues los derechos no deben de ser sometidos a consulta. Y que además tampoco busquen hacer una ley perfecta, porque hasta ahorita tenemos un sinnúmero de leyes que requieren varias modificaciones, que por ahora no es el tema mencionarlas, pero que antepongamos el no seguir discriminando, que antepongamos la legalidad, la igualdad, el respeto a los derechos por humanos, encima, sencillamente. Exactamente, de una disposición que puede ser perfectible como el resto de las demás leyes del Estado. Así es, si me permiten, gracias a Sergio Ramírez, nuestro director general, se comunica y dice: la ley a quien más beneficia es a los heterosexuales que ya no ven en el matrimonio una institución vigente. La Presidencia de la República implementó una campaña. De hecho, eso sí es verdad. A partir de hoy, la Presidencia de la República implementó una campaña para promover al país como destino amigable para la comunidad lésbico, gay, transexual. Una área de la Secretaría de Turismo estará implementando estas campañas y de hecho habla pues ya de que Puerto Vallarta es uno de los destinos a nivel nacional más reconocido por la tolerancia que ahí se aplica. Así es de que muchísimas gracias a nuestro director por la llamada y bueno, también valdría mucho la pena el hecho de que pudiéramos comentar, diputado Luis, si todavía nos queda tiempo, ¿qué le queda, cuánto tiempo nos queda para que esta ley pueda ser aprobada? Ya la rechazó los puntos constitucionales. El proceso legislativo te lo voy a dejar muy claro. En la Comisión de Desarrollo Humano se llevó a cabo la presentación de un dictamen que desechaba la iniciativa, no se aprobó, se presenta otro dictamen por el órgano técnico que aprueba la iniciativa, se aprobó, puntos constitucionales desecha la iniciativa y ahora de Derechos Humanos hoy sesionamos la comisión, desecha un dictamen que se presentó, rechaza un dictamen que desechaba y nos citan para el martes donde presentarán otro dictamen. Y yo creo que esta iniciativa podrá estar subiendo al Pleno del Congreso para que se haga una discusión en el seno
del Congreso y se vote el jueves que entra. Parece que esos serían los tiempos. Habrá que ver en el proceso legislativo que se cumplan. Y vuelvo a insistir, ojalá que la discusión por fin se centre en lo que dice la iniciativa y quienes han señalado deficiencias de técnica jurídica legislativa nos aporten su gran sabiduría para que la adjuntemos al texto y podamos caminar una vez más. Bueno, pues ahí está, todos pendientes de lo que suceda con estos tiempos legislativos para ver qué ocurre con esta iniciativa de ley de libre convivencia. Muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo, por acompañarnos. Gracias, diputado, gracias, Luis. Gracias. Y como siempre, Gracias, Rodrigo. y ojalá que ya dejen de genitalizar esta iniciativa de ley. Así es, gracias a usted por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana.